Monseñor Eduardo Martín nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1980. El Papa Benedicto XVI lo designó obispo de Río Cuarto en el año 2006. El Papa Francisco lo promovió a la sede arzobispal de Rosario el 4 de julio del 2014. El pastor que dijo a sus fieles: vengo a unirme a la historia de ustedes con mi propia historia para que juntos caminemos, nos reconozcamos, nos queramos, para que juntos construyamos la iglesia del Señor como Él quiere, sirviéndola de corazón. Guiará nuestra reflexión para descubrir que la misericordia nos llega dentro de la historia. Querido Monseñor, bienvenido y muchas gracias. Estamos viviendo un año extraordinario, el año de la misericordia. El título de la charla es: La misericordia nos llega dentro de la historia. Y también estamos viviendo el año del Bicentenario y estamos viviendo un Congreso Eucarístico Nacional. Podemos decir que todo esto constituye algo extraordinario y por lo tanto un tiempo propicio, un tiempo favorable. Los griegos distinguían entre Cronos y Kairos. Cronos es el transcurrir de los días, el sucederse de las cosas. En cambio, Kairos es el momento oportuno, es el tiempo favorable, es el tiempo en el cual se da una ocasión que puede ser única e irrepetible y por lo tanto que es una invitación a nuestra libertad, es una propuesta a recibir aquello que en este tiempo se nos quiere dar de un modo extraordinario. Y justamente podemos decir que 200 años es un jubileo, es una fecha única. La próxima generación de argentinos no la va a vivir, porque no van a vivir 200 años más o 100 años más. Entonces, a nosotros se nos ha dado esta gracia, ¿no? Y así también como uno cumple algunos años y son años especiales, un matrimonio cumple 25, 50 años, una institución, la nación, hoy 200 años de independencia. Por eso digo, es un tiempo favorable también a nivel de nuestra patria para renovar los fundamentos de la misma, para volver a poner la mirada en aquel que es el fundamento de toda la historia, en Jesucristo. Y este año de la misericordia, ciertamente que nos tenemos que preguntar, ¿necesitamos la misericordia? Decía un teólogo protestante, Rudolf Niebuhr, que no hay nada más falto de crédito que una respuesta a una pregunta que nunca ha sido planteada. Y podríamos decir también a una necesidad que no ha sido experimentada, que no es sentida como tal. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la necesidad del hombre de hoy? ¿Cuál es la pregunta del hombre de hoy? El Papa emérito Benedicto decía en un reportaje reciente que para mí es signo de los tiempos el que la idea de la misericordia sea cada vez más central y dominante. Y agregaba que la misericordia es la única, verdadera y última reacción eficaz contra la potencia del mal. Solo donde hay misericordia acaba la crueldad, acaban el mal y la violencia. Y el Papa Francisco, que continuamente con su mensaje, con su palabra y con sus gestos, nos habla permanentemente de la misericordia del Padre, de ese Dios que no se cansa de perdonarnos y que capta tan profundamente el Papa la sensibilidad del hombre de hoy. En un libro reportaje que le hace Andrea Tornielli, que se titula el libro El nombre de Dios es misericordia, este periodista le pregunta al Papa
¿Por qué este tiempo y esta humanidad tienen tanta necesidad de misericordia? Y el Papa Francisco contesta, porque es una humanidad herida, una humanidad que arrastra heridas profundas, no sabe cómo curarlas o cree que no es posible curarlas. Y no se trata solo de las enfermedades sociales y de las personas heridas por la pobreza, por la exclusión social, por las muchas esclavitudes del tercer milenio. También el relativismo hiere mucho a las personas. Todo parece igual, todo parece lo mismo. Esta humanidad necesita misericordia. La fragilidad de los tiempos en que vivimos es también esta. Creer que no existe posibilidad alguna de rescate. Una mano que te levanta, un abrazo que te salva, que te perdona, te inunda de un amor infinito, paciente, indulgente, te vuelve a poner en el camino. Por eso el Papa, al convocar este año, ha promovido este gesto que nos permite a nosotros y nos invita a nosotros, en primera persona del singular, a ser nosotros, cada uno, la experiencia de la misericordia. Sentir cada uno de nosotros la necesidad de ese abrazo misericordioso del Padre, para que luego sí podamos comunicarla a los demás. Entonces esto creo que es fundamental. ¿Siento yo de verdad ser misericordiado por el Padre? Siento que necesito ser perdonado de mi mal. Siento que tengo necesidad de ser curado de mis heridas. Porque si no sintiera, ¿de qué valdría la misericordia? Si no tuviera la necesidad de ser salvado, de ser rescatado, ¿de qué vale la pena un Salvador? Pero es la verdad más profunda del hombre herido, un hombre frágil. La Iglesia toda necesita de este tiempo extraordinario y el Papa nos propone justamente contemplar la misericordia. Por eso vamos a tratar de desplegar un poco cómo se ha ido dando la misericordia en la historia. Pero primero quería hacer una comparación entre las religiones y el cristianismo. Entendemos que las religiones son ese noble intento del hombre de alcanzar el misterio, de contactarse con el infinito, de relacionarse, de encontrar justamente un nexo con aquel punto ignoto que llamamos misterio, que llamamos Dios, y poder así encontrar un sentido que dé respuesta a todas las preguntas de la vida. Este es el intento del hombre, en distintos tiempos y en distintos lugares, no deja de querer buscar a Dios y construye las religiones. Pero el cristianismo, queridos amigos, por definición es al revés, es la antítesis de esto, pues no plantea al hombre que busca a Dios, sino que dice que el misterio, el eterno, el infinito, ha entrado en el tiempo, ha entrado en la historia, de modo que ahora sea fácil reconocerlo y por lo tanto encontrarlo y en él encontrar sentido a la vida. Es fundamentalmente entonces un cambio de método y además no es imposible, porque no hay ninguna razón para decir desde nosotros que el misterio no se pueda revelar ni se nos pueda comunicar. Además es sumamente conveniente, porque es para los simples y sencillos, al constituirse en un hecho en la historia, al tener un lugar determinado y un tiempo determinado. Santo Tomás de Aquino nos dice en el inicio de la Suma Teológica que lo que el hombre puede conocer de Dios por su sola fuerza, por la sola luz de la razón natural, es para pocos, es decir, los más inteligentes y estudiosos, después de mucho tiempo y no sin mezcla de error. Por eso ha sido necesario que Dios se manifieste. Entonces, no ya el hombre que alcanza a Dios, sino que Dios busca y alcanza al hombre, su criatura predilecta, su imagen y semejanza.
Por eso podemos decir que en el origen del cristianismo está la compasión de Dios por el hombre. El inicio y todo el proceso de la salvación obrada por Dios es un gran gesto de piedad. El punto de partida es un movimiento de conmoción, de compasión. Podemos decir que todo lo que proviene de Dios tiene el sello del amor y después del pecado el sello de la misericordia. Contemplemos la misericordia de Dios a través de la historia de la salvación. Desde el principio al fin, Dios manifiesta su ternura con ocasión de nuestra miseria. ¿Por qué se compadece Dios del hombre? Por ver justamente ese estado de indigencia, de fragilidad, de enfermedad, de muerte en el que se encuentra a causa del pecado. La caída es la pérdida de la inocencia, de ser tal como se era originalmente, pero a pesar de esto hay un pacto que habla de promesa y de redención. Apenas cometido el pecado original, en el libro del Génesis ya se anuncia la salvación. Dice así el libro del Génesis: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es decir, aquí en esta frase del libro del Génesis, toda la tradición cristiana ha entendido el primer anuncio de que Dios va a salvar al hombre. Y antes de expulsarlos del paraíso, fíjense qué detalle tan expulsados del paraíso, porque el pecado trae como consecuencia el apartarnos de Dios. El pecado trae como consecuencia la muerte, no porque Dios castigue, sino porque es la consecuencia natural que se sucede. Pero a pesar de eso, dice el libro del Génesis, antes de expulsarlos del paraíso, Dios dice: Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, como cobijar al hombre, a pesar de que el hombre ha dado la espalda a Dios. Podemos ya así ver aquí atisbada esa ternura, ese movimiento que nace de las entrañas, que nace del seno de una madre, que nace del corazón de un padre. ¿Y qué es lo que caracteriza la misericordia de Dios desde el principio al fin? Dios decide entrar en la historia. Para ello elige un hombre a través del cual formará un pueblo, en cuyo seno nacerá el Salvador. Dios entra en la historia con Abraham, a quien llama a dejar su tierra y le promete una tierra y una descendencia más numerosas que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Abraham obedece, es decir, cree. Allí se inicia la historia de la salvación. La misericordia comienza a entrar en la historia. Detrás de esta llamada hay un gran designio de amor. De la descendencia de Abraham nace el pueblo elegido, pueblo que se radicará más adelante en Egipto y allá serán oprimidos por el faraón. Y veamos lo que dice Dios al ver la opresión de su pueblo. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. En su misericordia, Dios, Yahvé, no puede soportar la miseria de su elegido. Por la alianza, por esta historia de preferencia, un instinto de ternura lo une a su elegido para siempre. Dios es fiel. Vemos así cómo se van delineando las características de la misericordia.
compasión y fidelidad. El primero, la compasión, según los semitas, tiene asiento en el seno materno, en las entrañas, es el cariño, la ternura. El segundo hace referencia a que la misericordia tiene una base sólida, no es ya el eco de una emoción espontánea de bondad, sino una bondad consciente, voluntaria, manifestación constante de la ternura de Dios frente a la miseria humana. Dios es un Dios misericordioso y fiel. Por eso es muy importante, queridos amigos, meternos en la historia del pueblo de Israel, pero no por una cuestión de erudición o mera curiosidad intelectual, sino para aprender de su historia nuestra historia, para aprender de su vida nuestra vida. De ese modo nos podemos dar cuenta que sin la misericordia de Dios que se va dando en la historia, no existe ninguna seguridad, ningún punto de apoyo. Lo podemos comprobar en cada jornada. Es característica del hombre contemporáneo creer que todo lo puede por sí mismo, gracias a la ciencia, a la tecnología, pero por otro lado se desespera cuando ve que no puede cambiarse a sí mismo. Y entonces entra entre la ilusión y la desesperanza. Si el hombre no tiene un punto de apoyo en la misericordia, ¿de dónde podrá sacar la fuerza para crecer? ¿De dónde podrá sacar la fuerza para vivir realmente con esperanza? El pueblo de Israel, en vez de ser fiel a esta alianza con Dios, en vez de hacer fielmente la memoria de esta alianza, de esa liberación portentosa que Dios hace de este pueblo, sacándolos de las garras del faraón, haciéndole cruzar el Mar Rojo, pronto se olvidará y se irá detrás de los ídolos, como nos pasa a nosotros. Construirá el becerro de oro, sustituye al Dios vivo y verdadero por algo fabricado por sus propias manos, por algo que se le parece a Dios pero que no es Dios, que promete lo que Dios promete pero no cumple. ¿Cuántas veces ponemos la esperanza de nuestra vida y de la felicidad de nuestra vida en cosas que no son Dios? Y ponemos el agua en cisternas rajadas que se escurre, así como entre la mano. ¿Cuántas veces también experimentamos nosotros el olvido de Dios, el olvido de su amor por nosotros? Pero sin embargo, Dios, después de esta nueva infidelidad del pueblo, le dice a Moisés: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y más adelante le dirá: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Dios mantiene su amor por 1000 generaciones, es decir, tiene una paciencia infinita. Y no es que Dios castigue a los inocentes de las generaciones futuras, porque el texto luego dice que no deja impune el pecado y castiga hasta la 4ª generación, sino que los pecados de unos hombres tienen consecuencias en los otros, aunque no hayan tenido que ver con ese pecado, porque la humanidad es una, somos solidarios. Si yo soy un padre de familia que se juega todo el sueldo en el casino y deja a sus hijos, ruina, ¿y qué culpa tenían los hijos? O sea, las consecuencias siempre se transmiten, ¿no? Nuestros actos siempre tienen consecuencias. Y nunca es que Dios castigue, porque en el pecado mismo está el castigo, ¿no? Yo digo siempre este ejemplo a los chicos, pero que es gráfico. Yo puedo, en un arranque de ira o porque se me ocurre con este puño pegarle un vidrio y romperlo, pero no puedo pretender que la mano quede sana. Es decir, en el pecado siempre está el castigo, pero Dios va más allá siempre, siempre va más allá. Fíjense cómo dice también en el Éxodo: yo soy tu Dios que te hice subir del país de Egipto. O sea, Dios siempre le recuerda todos los beneficios y dice: ay, si mi pueblo me escuchara, si Israel mis caminos siguiera, al punto yo abatiría a sus enemigos
contra sus adversarios mi mano volvería, y a él lo sustentaría con la flor del trigo, lo saciaría con la miel de la peña. Miren si hay expresiones tan tiernas, tan dulces, tan de un Dios que tiene compasión por su pueblo, que tiene compasión por nosotros. Israel seguirá siempre volviendo las espaldas al amor de Yahvé. Su infidelidad a la alianza del Sinaí lo llevará a perderlo todo. Primero se dividirá el reino entre el norte y el sur. Después vendrá la toma del reino del norte por los asirios y luego la toma de Jerusalén por Nabucodonosor. Serán deportados a Babilonia. Allí, cuando hayan perdido todo, purificarán sus corazones. Y Dios seguirá ofreciendo su misericordia que nunca se cansa y que es creativa como no se puede imaginar o pensar. Dios quiere que el pecador reconozca su malicia, que vuelva a Él, que deje el mal camino y que entonces con sus pensamientos y que se vuelva a Yahvé, y Yahvé tendrá compasión de él. Darse cuenta, queridos amigos, del propio error, del propio rechazo que tenemos como Israel lo tuvo, y de sus efectos destructivos sobre la propia vida y la vida de una familia y la vida de una comunidad, es como la primera apertura a Dios. Darnos cuenta del propio error, darnos cuenta del propio pecado, darme cuenta del propio pecado. Tener sentido del pecado, entonces, es pedagógicamente, y aquí vamos vinculándolo al tema de la educación, pedagógicamente lo más importante de la vida porque nos abre al Dios verdadero. ¿Qué papel juega esto en nuestra pedagogía? Entra esta relación, este reconocer el error como aspecto pedagógico para abrir el alma a Dios, la nuestra y la de quienes educamos. ¿O creemos como Rousseau, que el hombre es naturalmente bueno, sin ninguna herida, sin ninguna inclinación al mal, y que es la sociedad la que lo hace malo? ¿Saben lo que dice Jesús en el Evangelio? Que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo ensucia. Lo que ensucia al hombre sale del corazón herido. Envidias, peleas, adulterios, crímenes. Esto es lo que daña, lo que sale del corazón herido del hombre. Por eso el hombre necesita la misericordia. Por eso la necesito yo. Por eso la necesito yo. Y fíjense, esto de estar con Dios, de gozar de sus beneficios y después olvidarse, lo que dice Santa Teresa de Ávila cuando narra su vida. Dice, ¿es posible, Señor, que haya alguna alma que llegue a que vos le hagas mercedes semejantes y regalos, y a entender que vos os holgáis con ella, que os torne después a ofender de haber recibido tantos favores y tan grandes muestras de amor que la tenéis, que no se puede dudar? Sí, dice la santa, sí hay, por cierto, y no una vez, sino muchas, que soy yo, y mientras mayor mal, más resplandece el gran bien de vuestras misericordias. Y con cuánta razón las puedo yo para siempre cantar, dice Santa Teresa de Ávila en el libro de su vida. Siempre tenemos miserias, queridos amigos. Qué distinto es que la reconozcamos frente a Dios y nos abramos a su perdón, que nos quedemos solos con ellas, llenándonos de rabia o de bronca, no aceptándonos como somos. Si no retornamos continuamente a esta misericordia, ¿qué prevalece en nosotros? El disgusto, el remordimiento, el disgusto consigo mismo. Sin la misericordia no hay posibilidad de relación entre Dios y el hombre. Frente a la obstinada actitud del hombre, frente a la dura cerviz de Israel, Dios se ve como obligado a mostrar sus entrañas de compasión. Por eso esto también, un padre y una madre frente a sus hijos, un docente frente a sus educandos rebeldes a veces. Solo si hay un corazón misericordioso, capaz de prodigarse en un mayor amor todavía. Estamos llamados a imitar a Dios, sean misericordiosos como el Padre. Fíjense la locura de amor de Dios.
la locura de amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta última, definitiva y plena de la misericordia de Dios al egoísmo, al pecado del hombre, al darle las espaldas a Dios? Es Jesucristo. Jesucristo crucificado, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Esta es la respuesta. Un amor más loco, una locura de amor frente al hombre que le da las espaldas a Dios. En la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo, Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Los tiempos, hay tiempos, una plenitud de los tiempos. La misericordia se hizo carne y tomó el rostro de Jesús. Y por eso en Él toda su vida y todo su mensaje no nos dicen otra cosa, no nos muestran otra cosa que el amor misericordioso del Padre. En la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, nos narra de ese hombre asaltado y herido, puesto al costado del camino sin poder levantarse. Cómo pasan primero los que teóricamente tendrían que ser los que primero ayuden, un levita, un sacerdote, y pasa un samaritano, un extranjero, uno que era mal visto, y es el que lo ayuda. Pero ¿quién es este buen samaritano y quién es el hombre tirado a la vera del camino? Podemos decir, haciendo una interpretación cristológica de la parábola, que el buen samaritano es Jesucristo y el hombre tirado a la vera del camino somos todos y cada uno de nosotros, que no nos podemos levantar por nuestras propias fuerzas, pero que en Jesucristo, misericordia del Padre hecha carne, encontramos aquel que se abaja hasta nuestra miseria y nos levanta para devolvernos la dignidad perdida. Aquel buen samaritano lo llevó a este herido a la posada para que lo alimentaran, para que lo cuidaran. Es decir, Jesucristo que nos deja en la iglesia el ámbito, el lugar donde podemos sanar de nuestras heridas, como dice el Papa hoy, la iglesia, un hospital de campaña, y poder entonces así poder mostrar, poder comunicar a los demás también este amor que hemos recibido. Lo que alegra el corazón de Dios no es a la vida de aquellos que se creen justos, de aquellos que se creen coherentes, de aquellos que dicen que no tienen pecado. Lo que alegra el corazón de Dios son los pecadores que se arrepienten. Y por eso Jesús come y bebe con pecadores. Y Jesús escandaliza a los honestos, a los éticos, a los que creen que ya cumpliendo una ley se salvan. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Revoluciona la misericordia. La misericordia es revolución. Es la revolución que hace Dios, porque Dios mira el corazón del hombre y Dios conoce el corazón del hombre y no se deja llevar por las apariencias que, como decimos siempre, engañan. La humildad abre a la misericordia y la soberbia la cierra. Recordemos la parábola del fariseo y del publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. El otro no se animaba a levantar la cabeza. Uno salió justificado, el otro no. El reconocimiento de los crímenes hace entrar al buen ladrón en el paraíso. Nosotros estamos aquí crucificados, le dice al otro ladrón, porque hemos cometido delitos. Pero este hombre es justo. Acuérdate de mí. Miren, una palabra, acuérdate de mí, Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La abolición de todo castigo, la abolición de todo lo que podía apartarlo de Dios. Este es el poder de Dios. El Papa Francisco retoma en la bula Misericordis Vultus la oración colecta de uno de los domingos del año. Señor, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y en el perdón. Es decir, un poder que aniquila el pecado y nos hace nuevos. He aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas. Por eso, queridos amigos, en Jesucristo encontramos la plenitud, la misericordia hecha carne, y por eso la esperanza de salvación para todos.
cualquiera sean nuestros pecados, cualquiera hayan sido nuestros delitos, cualquiera hayan sido nuestras traiciones, nuestras agachadas, cualquiera ha sido el mal que hayamos cometido. El poder de Dios es más grande y su misericordia triunfa si nosotros le decimos: Señor, ten piedad. Como termina el Papa diciendo en una de sus alocuciones, una oración dice que es fácil de recitar todos los días: Señor, yo soy un pecador, Señor, yo soy una pecadora, ven con tu misericordia. Esta misericordia de Cristo, esta misericordia que es Cristo, la misericordia del Padre hecha carne, permanece en la historia, permanece en la historia. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿De qué vivía el pueblo de Israel? De la memoria de aquel acto de liberación que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Sucede también con el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, la Iglesia. La memoria es la condición de la vida nueva que brota del acontecimiento de liberación y salvación que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivimos de la Eucaristía, memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así la misericordia hecha carne se hace fundamento de nuestra vida, fuente y cumbre de la vida cristiana, alimento necesario para el camino y fuente de comunión entre los hermanos. Esa misericordia que se transmite, como dice la Virgen en el Magnificat, de generación en generación. Se nos comunica también a través del sacramento del perdón, porque Dios no se cansa de perdonar. Se nos comunica en las circunstancias de la vida, se nos comunica a través de nuestros hermanos. En la vida hay momentos que uno experimenta esa misericordia de Dios con mayor fuerza, con mayor potencia. Todos podemos ser testigos de algún momento de nuestra vida en que hemos experimentado de un modo único, extraordinario, y que no nos podemos volver a decir: yo no lo he experimentado, ese amor y esa misericordia del Señor. Sean misericordiosos, y ya vamos a ir terminando. Sean misericordiosos como el Padre. El signo incontrastable de que nosotros hemos sido misericordiados por Dios es que también nos vamos haciendo misericordiosos. Van haciendo en nosotros una capacidad de perdonar, como dice una de las obras de misericordia, perdonar las ofensas recibidas, o una capacidad de paciencia, soportar con paciencia las deficiencias del prójimo. Y ciertamente que el criterio del juicio y del juicio final es la misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste. En la parábola de los dos deudores podemos allí descubrir primero todo lo que Dios nos perdona, para luego perdonar a nuestros hermanos. Había dos deudores, uno le debía mucho a un señor y le reclama todo, pero le pide piedad y lo perdona. Y él después no es capaz de perdonar lo poco que le debía a su hermano. Por eso es tan importante experimentar nosotros la infinita misericordia de Dios en nuestras vidas, para así, como respuesta y como eco de esa misericordia, ejercer la misericordia con nuestros hermanos. Nuestro tiempo necesita misericordia, compasión, ternura hacia nuestro prójimo herido. La educación, obra de misericordia. Quien ha encontrado a Jesucristo y experimentado su misericordia va poco a poco siendo capaz de un amor, de una misericordia por el otro. Una de las esclavitudes más grandes es la ignorancia. Ignorancia del sentido de la vida, de saber de dónde vengo y a dónde voy, de encontrar justamente para qué estamos en la vida. También hay otras ignorancias, la lectura, el escribir, el conocer las cosas de la vida. Pero por eso hablamos de la educación como obra de misericordia. La expresión clásica de las obras de misericordia nos dice enseñar al que no sabe. Jesús nos dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y nos dice, vayan y enseñen. Educar como obra de misericordia es imitar al Padre,
que conmovido por nuestra situación de miseria, se abajó hasta nosotros para elevarnos y restaurar nuestra dignidad perdida. Del mismo modo, en nosotros ha de nacer esta compasión, esta conmoción, este juicio conmovido que nos impulse a la obra educativa. No puede tener otra raíz la obra educativa que no sea el amor misericordioso. Necesitamos brindarnos con gratuidad a nuestros alumnos y los padres a los hijos, porque aquí va educador es padre y madre, educador es todo adulto, educador es el docente, ¿no? Entonces, esta gratuidad, este amor gratuito por los educandos, este acto de misericordia, este acto de compasión, podemos decir así, ¿no? Esta gratuidad que ha de estar en nuestro corazón, como así hemos recibido gratuitamente de Dios todo lo que tenemos y todo lo que somos. El Papa Benedicto XVI nos hablaba también de que es necesaria hacer esta experiencia del amor en la escuela como se hace también en la familia. En la familia la persona es recibida por sí misma, no por lo que hace o por lo que tiene o por lo que sabe, sino solo por sí misma, porque es un hijo de Dios. El Papa Francisco nos ha recordado en el Congreso de Educación Católica que el pacto educativo entre familia y escuela está roto, que hay que retomar ese pacto de familia, pero es allí, en la familia, donde la persona es o debe ser vista con esos ojos de amor, y así también en la escuela, en cualquier institución educativa. En definitiva, el alumno necesita ser amado, y solo quien es amado puede amar. Solo quien se siente amado puede abrir su corazón y confiar su interior, sus dramas, sus dudas, sus temores. También si se sabe amado por su educador, las palabras del maestro penetrarán profundamente en su alma. De aquí que esta sea la primera experiencia que debe tener el alumno con su maestro, saberse amado. Sí, los niños y los jóvenes necesitan adultos que los quieran de verdad, que quieran y amen para ellos su destino. Y si nos referimos a un educador cristiano, podemos preguntarle, ¿cuál es ese propio destino? Dios, un Dios que se ha hecho uno que camina por las calles, que alza a los niños en brazos, que mira a la sociedad y llora desde lo alto de la colina, que es tenido por un delincuente mientras el asesino queda liberado. Es Jesucristo. Entonces, querer su destino es querer su relación con Cristo. Puede ser que alguien no sea consciente de esto, pero si obra por amor, esto está implícito. En definitiva, amar al otro es querer, procurar que realice su destino, que realice su relación con Cristo. Esta misericordia que recibimos, nosotros adultos estamos llamados entonces a comunicarla a los demás. Esta compasión que recibimos, estamos invitados a darla a los demás. Esta misericordia, este perdón. Concluyo. Queridos amigos, en este bicentenario de la independencia nacional, estamos llamados a realizar la obra educativa cristiana, obra de misericordia, obra de liberación, obra de formación de personalidades conscientes de sí mismas y de su destino. Ayudando así a otros, cumpliremos nuestra vida, realizaremos nuestra existencia, que es relación con el misterio. Contribuiremos así en esta obra de misericordia que es educar a la verdadera libertad de nuestra patria. Dejémonos misericordiar por el Señor, contemplemos su misericordia y así llegaremos a ser testigos eficaces de la misma para que otros, a través también nuestro, lo experimenten y así renazcan como personas. Por eso te pedimos, Señor, que derrames tu misericordia sobre nuestra patria para que ella renazca y haga de nosotros educadores, testigos e instrumentos de esa infinita misericordia. Bueno, muchas gracias.
Bueno, a toda la comunidad de Rosario, desde aquí, desde Tucumán, participando del Congreso Eucarístico Nacional y en este año del Bicentenario de la Independencia de la Patria. Bueno, un cordial saludo a todos. Pidamos al Señor que nos llene de su misericordia y que en la Eucaristía encontremos la fuente para la renovación de nuestra vida personal, de nuestras familias y de toda nuestra sociedad. Que el Señor los bendiga abundantemente.